Dicen que los hospitales guardan más que enfermedades. Guardan promesas rotas, arrepentimientos que nadie alcanzó a corregir, últimas palabras que nunca llegaron a nadie. Pero existe un hospital donde jamás se registra una muerte, porque nadie sale con vida, ni con muerte, simplemente desaparecen. Su nombre no figura en ningún mapa, ningún GPS lo reconoce, y sin embargo, algunos juran haberlo visitado. El expediente que estás a punto de escuchar nunca debió existir. Se recuperó incompleto. Faltan páginas, faltan minutos, falta, sobre todo, el final. Y si algún día escuchas tu nombre por los altavoces de un hospital vacío, no respondas, no mires atrás, y, por lo que más quieras, no abras la puerta 333. Oliver abrió los ojos de golpe, como si algo lo hubiera empujado de vuelta a la conciencia. No recordaba cómo había llegado allí. Lo último que podía recordar era fragmentado, como fotografías rotas. El bosque, la niebla espesándose hasta tragarse sus propios pasos. La voz de Valentín, gritando algo que no llegó a entender. Después, nada. Intentó levantarse. Un dolor intenso le atravesó la cabeza, como si alguien hubiera clavado una aguja justo detrás de sus ojos. Miró su muñeca. Llevaba una pulsera de paciente, ajustada, casi nueva. Pero él nunca había ingresado a ningún hospital. Nunca había firmado nada. Nunca había estado enfermo. Sobre la pared, un reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Y no avanzaba. No es que estuviera detenido. Es que, cuando Oliver parpadeaba, las manecillas volvían exactamente al mismo lugar. Abrió la puerta con cuidado, esperando el ruido habitual de un hospital. Médicos hablando entre sí, enfermeras cruzando el pasillo con carpetas bajo el brazo, pacientes quejándose en voz baja. Pero el hospital estaba completamente vacío. Las luces funcionaban, perfectas, como si nadie las hubiera apagado nunca. El piso brillaba, recién trapeado. Había expedientes abiertos sobre el mostrador, a la mitad de ser revisados. Un café todavía humeaba junto al teclado, como si alguien lo hubiera dejado hacía segundos. Una silla, sola, se mecía lentamente frente a un escritorio vacío. Todo indicaba que el personal completo había desaparecido a mitad de una frase. Entonces, los altavoces del hospital cobraron vida con un chasquido húmedo. Paciente Oliver, favor de presentarse en la habitación 333. Su sangre se heló. Nadie, absolutamente nadie, podía saber que él estaba allí. Y sin embargo, su nombre completo resonó por cada rincón del edificio. La curiosidad terminó por vencer al miedo. Entró en la oficina de archivos, buscando algo, cualquier cosa, que explicara dónde estaba. Había miles de carpetas, decenas de miles, todas con nombres escritos a mano, con letras distintas, de distintas épocas. Mientras recorría los estantes con el dedo, sintió que el aire se volvía más frío. Entonces encontró una que lo dejó sin aliento. Oliver la abrió con manos temblorosas. La primera hoja contenía una fotografía suya. Pero no era reciente. La fecha, escrita a máquina en la esquina, indicaba 20 años antes de su nacimiento. Debajo de la imagen, solo había una frase, subrayada 3 veces. Paciente recurrente. Oliver pasó la página. La siguiente fotografía también era suya. Y la siguiente. Y la siguiente. Distintas edades. El mismo rostro. La misma expresión de terror. Oliver decidió ignorar el llamado de la habitación 333. Pensó, con la poca lógica que le quedaba, que encontraría otra salida antes de acercarse a esa puerta. Mientras recorría el pasillo, una puerta entreabierta llamó su atención. La habitación 217. Empujó lentamente, y las bisagras no hicieron ningún ruido, como si estuvieran recién aceitadas. La habitación estaba vacía, solo había una cama sin sábanas. Un espejo roto, con las grietas formando algo parecido a una silueta. Y una silla de ruedas, apuntando directamente hacia la ventana cerrada. Oliver dio un paso atrás. Entonces, la silla comenzó a moverse sola. Muy despacio, sin hacer ruido, girando, centímetro a centímetro, hasta quedar de frente a él. Oliver salió de la habitación sin dejar de mirar hacia atrás, sin atreverse a darle la espalda a esa silla. Al levantar la vista hacia el pasillo, comprendió que ya no estaba solo. Al final del corredor había una enfermera. No caminaba, no hablaba, solo sostenía una carpeta entre las manos, como si llevara ahí parada mucho, mucho tiempo. Oliver intentó acercarse, con la voz atorada en la garganta. Ella levantó lentamente un dedo, y señaló el techo. Oliver miró hacia arriba. No había nada, solo un altavoz, en silencio. Cuando volvió a bajar la mirada, la enfermera ya no estaba. En ese instante, los altavoces volvieron a sonar, más cerca, más nítidos que antes. Paciente Oliver. Última llamada para la habitación 333.
Oliver sintió que ya no le quedaba elección. Cada pasillo, cada puerta, cada giro del edificio parecía llevarlo, inevitablemente, al mismo lugar. Caminó despacio hasta el final del corredor, con el corazón golpeándole las costillas. La puerta 333 estaba entreabierta. Del otro lado no se escuchaba absolutamente nada. Ni un murmullo, ni un latido. Solo esa luz roja, escapando por la rendija, tiñendo el suelo del pasillo. Oliver colocó la mano sobre el picaporte helado. Respiró profundamente, y justo cuando estuvo a punto de abrir, escuchó una voz detrás de él, quebrada, casi sin aire. «Ah, no entres. Yo sí lo hice». Era la voz de Valentín. Oliver sintió un escalofrío recorrerle la espalda, de la nuca hasta los talones. La voz de Valentín había sonado justo detrás de él, tan cerca que podía sentir el aliento. Giró de inmediato. El pasillo estaba vacío. Solo las luces blancas zumbaban a lo largo del corredor, indiferentes. Volvió a mirar la puerta. Sabía que si retrocedía ahora, jamás encontraría las respuestas que necesitaba. Respiró profundamente, hasta que le dolió el pecho. Y empujó la puerta. Lo que había del otro lado era imposible. Desde el pasillo, la habitación 333 parecía una habitación común. Del tamaño de cualquier otra. Pero por dentro se abría un salón inmenso, como si las paredes hubieran renunciado a sus propios límites. Cientos de camas antiguas, perfectamente alineadas hasta perderse en la penumbra. Todas vacías, excepto una, al fondo, casi invisible bajo la luz roja. Una cama seguía ocupada. Oliver caminó lentamente entre las camas vacías. Cada paso suyo hacía eco, multiplicado, como si 100 Olivers caminaran junto a él. El monitor cardíaco seguía funcionando, ajeno a todo. Bip, bip, bip. El paciente no se movía. La sábana ni siquiera subía con la respiración. Oliver estiró la mano temblorosa y retiró la sábana. Su cuerpo se congeló por completo. El paciente no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía mirarlo de vuelta. Entonces el monitor aceleró su ritmo, cada vez más rápido, hasta volverse un chillido continuo. Y una voz salió del pecho de aquella figura, grave, sin origen claro. «Llegaste demasiado tarde». Detrás de la cama del paciente sin rostro había una puerta de acero, entreabierta. Conducía a un archivo subterráneo, más frío que el resto del hospital. Miles de expedientes llenaban los estantes hasta el techo. Cada carpeta pertenecía a una persona desaparecida. Cada nombre, una historia sin final. Oliver encontró el expediente de Valentín entre los primeros estantes. Luego otro nombre conocido, y otro más, hasta que una carpeta lo hizo detenerse en seco. Llevaba escrito el nombre de su madre. Oliver sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Su madre jamás había mencionado aquel hospital, ni una sola vez, en toda su vida. Al abrir el expediente, con manos que ya no le respondían del todo, la primera hoja decía: paciente dada de alta, con pérdida completa de memoria. Las luces comenzaron a apagarse una por una, como si algo las fuera consumiendo desde el fondo del pasillo. El hospital quedó envuelto en penumbra. Al final del corredor había una figura inmóvil. Gabardina negra, larga hasta el suelo. Sombrero de ala ancha, ocultando cualquier rasgo. El vigilante. No parecía una amenaza. Parecía, sobre todo, esperar. Lentamente levantó la carpeta que llevaba entre las manos. La dejó caer al suelo, con un golpe seco que resonó en todo el pasillo. Y desapareció, sin dar un solo paso, como si simplemente hubiera dejado de existir. Oliver se acercó, con el corazón en la garganta. La portada decía: expediente final, Oliver. Oliver abrió la carpeta con desesperación, pasando las hojas casi sin mirar. Las primeras fotografías lo dejaron sin palabras. Era él. Tenía apenas 5 años. Vestía una bata de hospital, idéntica a la que llevaba puesta en ese momento. A su lado caminaba su madre. Ella sonreía, como si aquel lugar fuera completamente normal, como si fuera parte de una rutina. En la última fotografía, ambos estaban frente a la puerta 333. Y detrás de ellos, apenas visible entre las sombras del fondo. El vigilante observaba. Entonces Oliver comprendió algo aterrador. No era la primera vez que estaba allí. Solo le habían hecho olvidar. Una y otra vez. Oliver corrió sin mirar atrás, con el expediente de su madre todavía apretado contra el pecho. Los pasillos parecían cambiar de lugar a cada paso, doblándose sobre sí mismos. Las puertas comenzaron a abrirse una por una, como en cuenta regresiva. En cada habitación había una figura inmóvil.
Ninguna hablaba, ninguna se movía, solo observaban, en silencio, mientras él pasaba corriendo. Al llegar a la salida, empujó con todas sus fuerzas. La puerta finalmente cedió. La luz del amanecer lo cejeó con acento agudo por un instante, cálida, casi irreal. Cuando volvió la vista hacia el hospital, el edificio había desaparecido por completo. Solo quedaba un terreno vacío, cubierto de hierba crecida, como si nada hubiera existido ahí en años. Oliver miró su mano, temblando. La pulsera de paciente seguía en su muñeca, y en el reverso, con tinta negra recién escrita, podía leerse una sola frase. La próxima cita ya está programada.